Muy buenas tardes a todos. Encantado de poder estar aquí con ustedes nuevamente, haciendo un reconteo y no me acuerdo exactamente si la primera vez que tuve la oportunidad de estar con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices fue en Puerto Vallarta. No me acuerdo si fue el 2006, 2007 o 2008, pero hacía memoria de que ya casi llego a 2 décadas de eh, confundirlos, estresarlos, no sabría qué decirles, pero bueno, vamos en ese sentido. Quiero agradecerles esta oportunidad, este honor que me conceden de poder estar con ustedes nuevamente, poder compartir un poco las perspectivas de industria que tenemos con los diferentes players. Para aquellos de ustedes que no nos conocen, gran parte del trabajo que realizamos es con las empresas automotrices, con el sector de autopartes. No hay empresa automotriz, incluidas las marcas chinas que están acá presentes el día de hoy. No hay empresa automotriz que no sea cliente nuestro. Prácticamente el 100% de los proveedores también son clientes nuestros. Y a lo largo de este periodo de casi 2 décadas, donde he tenido la oportunidad de relacionar mucho con ustedes y en particular con el ingeniero Rosales, donde somos amigos, y también con Fernando Lascurain, donde cada vez me maravillo viendo a Fernando más joven, creo, entonces creo que tienen que ponerle un poco más de caña. El objetivo de la presentación del día de hoy es poder compartir con ustedes las preocupaciones que estamos identificando dentro de la industria y cuál es el seguimiento que está haciendo la industria como tal, porque creo que algunos de estos problemas o algunos de estos platos rotos van a pasar a ser responsabilidad de ustedes en un futuro no muy distante. Con eso, y aclarar un poco el tema de proyecciones para las ventas de vehículos ligeros en las Américas, no lo voy realizando ya. Estoy más enfocado, ahora unos 2 años atrás me pasaron a enfocarme prácticamente en el estado financiero de las diferentes empresas que tenemos, el estado financiero global, porque estamos en un ciclo de transformación bastante duro y ya hablaremos un poco más de eso a lo largo de las próximas láminas. Para comenzar, quisiera un poco resaltar, si hablamos del tema macroeconómico y hablamos con el consumidor en particular, después de salir de este periodo de COVID, el consumidor ve paredes blancas porque no puede prácticamente comprar nada y el carrito del supermercado está vacío. Y entonces entendemos cuando hablamos con diferentes entidades gubernamentales, el panorama es obviamente mucho más rosado, ¿no? Es mucho más alentador para el político. ¿Por qué? Porque las proyecciones macroeconómicas que tenemos nos indicarían a que no hay un vacío, un golpe por parte del consumidor. Y eso nos queda claro para aquellos de ustedes que están en el frente de batalla, cuántas veces el consumidor da vuelta atrás porque simple y llanamente ya no puede comprar un carro nuevo. El comprar un carro nuevo se ha hecho un lujo y esta es una separación que existe entre la parte macroeconómica y la parte de industria. Muy importante resaltar, y oyendo un poco las proyecciones que había algo más temprano, resaltar de que nuestra postura desde un punto de vista de crecimiento para el Producto Interno Bruto, tanto de Estados Unidos como de México, es mucho más agresiva. Estamos viendo de que todo este movimiento financiero que existe en Estados Unidos en este momento, el aterrizar solamente en la industria automotriz más de 50,000 millones de dólares en inversión para los próximos 3 a 4 años en manufactura, va a generar un crecimiento macroeconómico. Importante resaltar, ese crecimiento macroeconómico viene atado de la mano de la inflación. Y este es un círculo en el cual hemos estado durante ya varios años. Podemos reflexionar un poco de que comenzó en la época de COVID con el cierre de fronteras, posterior golpe energético que tuvimos a causa de lo que pasa en Europa del Este, en esta situación que existe entre Ucrania y Rusia. Y obviamente se está agravando a lo largo de los últimos 2 años con el cierre de frontera que estamos viendo. La problemática de este problema inflacionario remonta en que las tasas referenciales soberanas van a permanecerse un poco más elevadas de lo que quisiéramos y eso nos golpea porque al final del día la industria automotriz financia el 60, el 70% de los vehículos nuevos.
Y entonces el vivir en un mundo de inflación golpea no solamente al bolsillo del consumidor, pero golpea el acceso a crédito y obviamente son algunos de los limitantes que tenemos hablando solamente de la parte del consumidor. Quisiera hablar un poco sobre cómo estamos viendo las proyecciones para la industria automotriz y cuáles son los retos que tiene la industria automotriz como tal. El primero, y ya lo había mencionado, el tema de precios. Estamos totalmente desconectados con los precios de un carro nuevo contra lo que era un consumidor de entrada en el pasado. Ya no tenemos acceso a ese consumidor de entrada y entonces esto se magnifica mucho más, sobre todo para los players tradicionales, en menor proporción para los nuevos tigrillos asiáticos, las nuevas marcas chinas que están entrando a diferentes mercados globales. Ellos tienen una capacidad de jugar un poco más en precio, pero para los players tradicionales nos queda muy claro de que han perdido un 10 a 15% de el volumen que tenían anteriormente. Y esto es importante resaltar en un mercado que estaba plano. No quiere decir de que el crecimiento compensa un poco esa caída. Segundo punto importante que está contribuyendo obviamente a este tema de los precios, la electrificación. Electrificación no necesariamente porque lo pidió la mayoría de los consumidores, pero el tema de electrificación a causa de esta aspiración a limitar las emisiones de dióxido de carbono a cero hasta el 2050. Por otra parte, y ya lo había resaltado, las empresas chinas. Hoy en día, un kilovatio de una batería eléctrica en China cuesta $52. Si ustedes transfieren ese costo del kilovatio de un motor a combustión interna de cualquiera de los vehículos que ustedes venden en sus concesionarias, comienzan en aproximadamente $60. Quiere decir de que China ya produce vehículos eléctricos mucho más baratos de lo que es el vehículo a combustión interna. Y ese es un gran reto para la industria porque el resto de la industria no ha hecho la transición a vehículos eléctricos. Se ha estado hablando mucho del tema de comercio, aranceles, y he de volver un poco a este tema cuando nos toque hablar sobre Estados Unidos. También complementar, y sé de que en este momento pueda parecer un poco irreal, el carro autónomo. Esa aspiración inicial que tuvimos por parte de Elon Musk de realizar esa inversión allá en Monterrey, poder producir ese vehículo, no quiere decir que porque la planta esté paralizada no la vayamos a hacer. Y tampoco quiere decir de que esté limitada solamente a Elon Musk, sino es una situación que también la están viendo las diferentes empresas chinas y obviamente quiere generar un proceso de disrupción. ¿Por qué? Porque se sobreentiende de que ese mercado de entrada posiblemente pueda ser reemplazado con el carro autónomo que viene, recoge a una persona, la deja y se va a recoger otro pasajero. Y el último punto, y como les mencionaba, y prácticamente el enfoque que he tenido a lo largo de estos últimos 2 años es el cambio que está viviendo la industria y la secuela desde un punto de vista en los márgenes de la industria automotriz. Estamos hablando de una industria que históricamente tenía un margen de aproximadamente 4%. Ese margen subió a 8% en la época de COVID y ahora hemos vuelto a bajar a 4%. Pero quiero resaltar, en el sector de autopartes teníamos márgenes de doble dígito previo a COVID. Hoy en día esos márgenes son 0%, lo cual quiere decir de que el sector de autopartes va a exigir bastante a las empresas automotrices para poder nivelarse un poco en tema de márgenes. Y adivinen qué, todas las empresas automotrices, aquellas que veíamos en esas evaluaciones, vienen y les tocan la puerta a ustedes y les dicen, o me dan margen o venden más, porque sí, normalmente funciona eso. Y es así donde comenzamos a conectar el ecosistema del ambiente en el cual estamos en este momento. Importante resaltar dentro desde un punto de vista de Norteamérica, muy poco crecimiento este año. Obviamente en el caso de México es diferente, hemos tenido algo de crecimiento a lo largo de los primeros 6 a 7 meses y quiero separar un poco. Las cifras que nosotros les vamos a compartir para el mercado mexicano van a reflejar un crecimiento para el 2025 porque estamos incluyendo las importaciones de las marcas que no reportan todavía en este momento. Y entonces, si vemos solamente las marcas reportadas, obviamente la tendencia es a la caída y ese es un elemento importante que tenemos que resaltar en las grandes diferencias que existen.
Quiero volver un poco a este punto y recalcar. El año pasado vendimos aproximadamente 90 millones de unidades globalmente, que es prácticamente lo mismo que vendimos el año 2019. Quiere decir, el tamaño de la industria global como tal no ha cambiado. Pero muy importante resaltar de que las empresas automotrices tradicionales, quiere decir aquellas que no son de marcas chinas, que no son nacientes durante los últimos 20 años, han perdido aproximadamente 8 a 9 millones de unidades. Eso quiere decir de que del mercado pasado que tenían, hoy día producen 10 a 15% más, menos. Existen, obviamente, excepciones, pero la mayoría, obviamente, está produciendo mucho más y eso se ve reflejado en esta lámina, donde históricamente estamos acostumbrados a ver nombres como General Motors, como Volkswagen, como Toyota, como líderes de industria. Presten atención. Número 6, BYD. Número 7, Geely. Número 12, Chery. Y estas no son proyecciones que tenemos para el año 2030. Esto es hoy día. Hemos empujado atrás a General Motors, que es número 8, después de haber sido número 1 hace menos de 10 años. Y entonces, para aquellos de ustedes que tienen presencia en marcas tradicionales, esta es parte de la presión que van a estar sintiendo, porque obviamente no hay el nivel de flexibilidad que teníamos en el pasado. También deseo resaltar en este sentido, cuando ustedes abren una concesionaria y esta concesionaria es China, la mayor parte del producto que van a recibir no necesariamente está enfocado para el mercado mexicano. Son vehículos eléctricos. Esa es la fortaleza del mercado chino. Quiero resaltar, hay un cambio que viene y viene bastante rápido. Ellos han generado una nueva tecnología que es un range extender. No es nueva desde un punto de vista de tecnología, pero es nueva en haber capturado economías de escala. ¿Cuál es la diferencia entre un range extender y un híbrido? Han agarrado un vehículo eléctrico, han comprendido que no tenemos suficiente infraestructura de carga y le han puesto un generador. Es un motor chiquito de 800 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos, que solamente recarga la batería. No tiene conexión alguna con los ejes del vehículo. Y entonces imagínense, producen las baterías más baratas del mundo. Van a aumentar un pequeño motor que es barato y ya no hay que enchufar ese vehículo. Esa es la ola que pueden anticipar por parte de las diferentes marcas chinas y entonces es un cambio de pensar porque ese vehículo ya no tiene transmisión. Si en un pasado ustedes estaban acostumbrados a una caja mecánica y había que cambiarle el clutch, eso es cosa del pasado con estas nuevas tecnologías que están llegando. Adicional al tema de las marcas chinas, y me imagino algunos de ustedes ya lo deben estar viviendo esto en este momento, saturación de producto. El incremento de volumen que les van a dar va a ser bestial. El objetivo que tienen las marcas o las empresas chinas es de incrementar cada año sus exportaciones en aproximadamente 3 millones de unidades. Eso quiere decir que, así como les decía, de que las marcas tradicionales han perdido un 10 a 15%, vamos a ver mayor producto chino desde un contexto global. Y no es producto chino como lo hemos visto en la fase inicial cuando tuvimos exposición a las marcas chinas, que fue lo que vimos a través de General Motors, que eran JVs. Estas son marcas chinas totalmente nuevas, enfocadas a electrificación, algunas de ellas con un cambio a range extenders, que están aclimatándose a mercados globales. BID, por ejemplo, solamente tiene 16 años en mercados de exportación, está descubriendo lo que es topografía, está descubriendo lo que es el comportamiento de un consumidor, ya lo tiene más o menos identificado en América Latina y lo está descubriendo en Europa. Y son algunos de los retos que vamos a tener culturales en poder asimilar todas estas situaciones. Hablemos un poco del vecino. Y si hablamos sobre el tema de seguridad nacional, que creo que se abordó de manera muy eficiente en la presentación anterior, nos queda muy claro. El gobierno de la administración Trump ha determinado de que el déficit fiscal que ha cargado el gobierno americano durante más de 15 años es un tema de seguridad nacional. Y el gobierno americano ha determinado de que hay 5 industrias en las cuales vamos a hacer un incremento de manufactura, dentro de las cuales está el sector automotriz.
el resultado de los aranceles que él implementó la última semana de marzo al día de hoy, ya tienen garantizados 50,000 millones de dólares en inversión en Estados Unidos para el área de manufactura. No son plantas nuevas, pero es recapacitación de las plantas actuales. Ustedes dirán, ¿qué tan grande es ese número? La expansión de las 6 plantas que tuvimos en México desde el año 2010 fueron 40,000 millones de dólares. En 11 meses, la administración Trump ha conseguido más que lo que México pudo conseguir en 10 años. Y estas plantas que llegan a Estados Unidos, obviamente llegan con un costo mucho más elevado. ¿Va a cambiar esto a corto plazo? No. La magnitud del déficit es severa. Estados Unidos no tenía otra opción. La única diferencia es que este es el primer político que decide taclear este problema. Y esto obviamente va a generar asperezas. Estamos totalmente de acuerdo. Tratado la renegociación del TEMEC no va a ser sin percances a lo largo de los próximos meses. El resultado en volúmenes de venta para la región, plano. Nos va a costar mucho crecer. Y ya entraremos un poco más a entrar sobre el tema de México de acá a poco. Y para este periodo, el consejo que estamos compartiendo con la industria es, si históricamente hemos sido muy fuertes en proveer proyecciones basadas en el aparato macroeconómico, teníamos un margen de error de aproximadamente 3.6%. Esas metodologías quizás no sean válidas a corto plazo. ¿Por qué? Porque una metodología macroeconómica no va a lograr capturar el cambio de estructura de costo que representa el producir en Estados Unidos. No va a capturar el tema de aranceles. No va a capturar la demanda natural de electrificación que existe para Estados Unidos. Este es un punto muy importante, porque las inversiones que se realizaron dentro de la región fueron de aproximadamente una tasa de electrificación del 40%. La demanda natural de eléctricos en Estados Unidos es del 12%. Y eso que sobra, también lo van a recibir ustedes. Las marcas tradicionales van a empujar ese producto con ustedes. Y entonces son conjuntos muy diferentes a lo que históricamente hemos visto, que nos enfocamos en cuánto va a cambiar el PIB per cápita, cuál va a ser la diferencia de inflación. Tenemos que ver otros elementos, elementos que son de microindustria y donde ustedes van a ser un socio estratégico en cómo se van a resolver estos problemas y de hablar un poco más de eso en breve. Si hablamos de aranceles, al día de hoy, el incremento en precios que hemos visto en Estados Unidos es de aproximadamente 1 a 2%. Pero el costo real de estos aranceles para las marcas de volumen debía haber sido de 4 a 6%. Para las marcas de lujo debía haber sido de 6 a 9%. Con un incremento del 1 al 2%, ¿quién creen que está financiando eso? El sector automotriz. ¿Cuánto cuesta financiar eso? Para una marca pequeña hoy día, el mes de financiamiento de estos aranceles representa 200 millones de dólares. Para algunos de los players más grandes representa 800 millones de dólares. Y obviamente esta es una situación que no solamente Estados Unidos va a poder contener, sino que ahora se va a poner presión sobre todo el ecosistema global automotriz para poder compensar y pagar parte de estos aranceles. Este es un cambio significativo importante desde un punto de vista financiero. Y acá lo pueden ver ustedes, y obviamente porque sabíamos que los amigos de la prensa iban a estar acá el día de hoy, no podemos decirles quiénes son las empresas que están pagando estos aranceles, pero pueden ver de que los 200 millones de dólares no es la excepción. Estamos hablando de que algunos llegaron a pagar 850 millones de dólares mes a lo largo del mes de mayo y junio. Y entonces toda esa presión va a llegar al sector de concesionarios que son ustedes, porque no solamente repercute en Estados Unidos, lo estamos viendo ya en Japón, lo vamos a ver acá, se va a tener que consolidar eso desde un punto de vista global porque estas cifras son realmente espectaculares. Y si no se atiende y no se trae este tema de producción a Estados Unidos, las consecuencias son severas. Porque históricamente Estados Unidos ha considerado un mercado de 16 millones y medio de unidades. Al día de hoy, el impacto de aranceles aparentará ser muy benigno, porque solamente hemos incrementado precios en un 1 a 2%. Vamos a cerrar un año magnífico en Estados Unidos. Y se han
emitido medidas por parte del gobierno americano que el gobierno americano entendió. Las empresas automotrices no pueden traer su planta de producción de la noche a la mañana. Les voy a dar un periodo, un ciclo de 3 a 5 años. Pero lo único que ha generado esta situación es que aquella tendencia caída la hemos empujado hacia adelante. ¿Cuán grande va a ser la magnitud de la caída? Encima del 20%. Y entonces esto es importante porque es un solo ecosistema. Eso quiere decir de que vamos a continuar viendo incremento de precio, vamos a ver márgenes menores y obviamente eso pone presión sobre los players tradicionales que ya estaban bastante presionados a lo largo de los últimos años a causa del crecimiento de las marcas chinas. Y para cerrar, volvemos a este tema de electrificación. Esto es lo que se considera el segmento más importante de Estados Unidos, que es el segmento de SUVs compactas. Podrán ver ustedes de que la demanda natural, dependiendo de la clase de tecnología y la clase de subsidio que tenga la tecnología, está entre el 10 al 15 al 20%, muy remota al 40% que se había planificado. Y ojo, para el 2030, gran parte de las empresas automotrices tenían proyectado de que 80% de su showroom iban a ser vehículos eléctricos. Esto también genera problemas desde un punto de vista financiero. ¿Cuán severo? De que el consumidor no quiere pagar un costo adicional por la tecnología eléctrica. Lo paga por un híbrido, porque entiende claramente la matemática del ahorro de combustible contra el precio del vehículo, pero no tiene interés en el uso de un vehículo eléctrico porque el alcance de un vehículo eléctrico es inferior al de un vehículo a combustión interna. Y entonces el consumidor promedio estaría dispuesto a pagar $31,000 por un carro eléctrico, pero el costo de producción de ese vehículo es de aproximadamente $45,000. Ese subsidio más el vacío que cae del 40 al 12% llega de coletazo a toda la industria automotriz, incluido obviamente el sector de ustedes que representa la venta al consumidor final. Pasaremos un poco a hablar del tema de producción para poder entender si tenemos algo de alivio en ese sentido. Y lo que visualizamos es un poco lo que ya se ha venido siguiendo desde un punto de vista mediático a lo largo de estos últimos meses. Incremento de producción en Estados Unidos, pérdida de volumen para Canadá y México. Tendencia general, vamos a tener cifras de producción inferior a lo que teníamos en el pasado. ¿Por qué es esto importante? Porque la industria automotriz necesita de 16 a 16 millones y medio de unidades en en producción al año dentro de la región para generar márgenes. Y complementando esto, la inversión estaba realizada para vehículos eléctricos que bien lo pueden ver en la lámina roja. Y el comportamiento eléctrico no va a estar remotamente cerca a toda la inversión que se ha realizado. Consecuencia de eso, ¿qué está pasando en este momento? Estamos demorando lanzamiento de modelos. ¿Por qué? Porque tenemos que ahorrar dinero y lo que estamos haciendo es extender modelos actuales. Y no lo está haciendo una sola marca. 40% del showroom que existe en este momento son productos antiguos. Ustedes que son concesionarios, díganme, ¿cuál es el mayor atractivo de un producto? Es que el producto sea nuevo. Cuando hay un producto nuevo, obviamente el consumidor está dispuesto a pagar un precio adicional por ese vehículo. Pero cuando el vehículo ya tiene 8 años, 9 años en el mercado, ¿ustedes creen que vender esos vehículos va a ser fácil? Y este es el reto que tiene en este momento la industria automotriz. Deseo pasar un poco acá y lo haré muy en breve porque normalmente tenemos amigos de la LADA, pero hoy día no veo a ninguno. Desde un punto de vista global, la lectura que se realiza del mercado de América Latina en este momento favorece a que la industria automotriz considera de que México es un área de crecimiento. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es el año 2019. Pero es muy importante resaltar, para nosotros, acá en México, el año 2019 no era un buen año. Estábamos en un periodo de contracción. Y entonces es acá donde llegamos a este punto donde la industria automotriz va a pensar, oigan, señores, ustedes comparados al 2019 están vendiendo mucho más. Nos van a ayudar a subsidiar algunos de los problemas que les acabo de compartir.
Y obviamente no lo van a hacer así con la Argentina, porque obviamente la Argentina no está en esos lugares. No lo van a hacer con una serie de los países de la región. Y entonces son puntos importantes que ustedes tienen que resaltar. Y creo que el ingeniero Rosales realiza un excelente trabajo en este tema, donde siempre resalta los volúmenes del 2015 y el 2016. Fuimos una industria de 1.6 millones de unidades y ese ha sido el punto más alto que hemos tenido como industria. Porque caso contrario, cuando se haga esta referencia, que es el que utiliza la industria el último año pre-COVID, acá la tendencia sería es que a ustedes les está yendo muy bien. Pasemos un poco a hablar sobre el tema de México y creo que esta lámina representa un poco el camino que ustedes tienen. Lleno de curvas, algo seco, mal iluminado, pero lo positivo, hay marcas chinas nuevas y entonces la carretera está nueva. Y desde ese punto de vista, hablar sobre los volúmenes que tenemos, y vamos a entrar a hablar de esto un poco más en adelante, aparentemente el mercado este año cierra bien, 1.57 millones de unidades. Que quiero resaltar, dentro de estas cifras nosotros tenemos incluidos los volúmenes de aquellas marcas que no reportan. Tenemos hecho un trabajo extenso, mi colega Fernando Ceja, que está acá en el auditorio el día de hoy, ha realizado una revisión modelo a modelo de los diferentes modelos importados y estamos haciendo este conteo de vehículos porque alguien tenía que hacer una medición correcta de cuál es el comportamiento de estas marcas chinas dentro del mercado doméstico. La proyección de aquí a cierre del año, a pesar de que tenemos estas nuevas marcas chinas, tendencia caída. Y esto ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Sabíamos que venía porque el año pasado teníamos un peso fuerte. Está bien, estamos a 18, no estamos en 20, pero la tendencia ya ha sido de devaluación y obviamente esos precios ya hay que pasarlos al consumidor. ¿Cómo hemos evolucionado desde un punto de vista de previsiones para el mercado mexicano? Podrán ver ustedes de que ya veíamos una batalla a comienzos del año en los volúmenes a mediano plazo. La proyección que teníamos era la línea azul, en parte porque sabíamos que la devaluación estaba llegando. Los años de 16-1 se acababan y estábamos entrando nuevamente al ciclo tradicional de México de 21, que eso golpea a la industria automotriz porque la industria automotriz es globalizada. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que a corto plazo la industria está mucho más fuerte si comenzamos a considerar los volúmenes de todas las marcas de vehículos que no han sido reportados. Que lo pueden ver ustedes en esta lámina donde prácticamente tenemos, no es esta lámina, sino que permítanme saltar ya a la próxima. Lo pueden ver en esta lámina donde los volúmenes de vehículos reportados el año pasado fue de aproximadamente, no reportados fue de aproximadamente 90,000 unidades. Y lo que tenemos delineado de momento es de que ese mercado ya ha crecido a 140,000, con lo cual nos indicaría de que podríamos irnos hacia unas 160,000 unidades. Quiero volver a este tema. ¿Por qué? Porque 160,000 unidades, más lo que ya estaba reportado, que era un poco más de 100,000 unidades, en un mercado que teóricamente está plano o con tendencia a caída porque el precio del peso mexicano se está devaluando contra el dólar por X o Z motivo. No voy a entrar a hablar del tema político, tema económico, creo que se ha hablado bastante de eso en este momento, nos lleva a que el tamaño del mercado se achica. ¿A cuánto se achica? Hacia 1.3 millones de unidades aproximadamente a mediano plazo. Y si sabemos de que las marcas chinas para comenzar, van a acaparar entre 200 a 250,000 unidades. De esos volúmenes, nos queda muy claro de que el mercado para los players tradicionales vuelve a donde estábamos el año 2019, que es 1.1 millones de unidades. Y eso siendo muy conservadores con las proyecciones de las marcas chinas, asumiendo de que no vamos a ver la agresividad que estamos viendo en el mercado chino en este momento. Nuevamente les recalco, el costo kilowatt de una batería en China, $52. El costo kilowatt de un motor a combustión interna hecho por cualquier otra empresa comienza en $60. Ahí tenemos diferencias importantes. Y entonces, atemos todo esto nuevamente. Sé que muchos de ustedes han entrado
al área de poder recibir marcas como MG, BID, GAC, Great Wall, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidades, lo han hecho bien. Para aquellos de ustedes que todavía no lo han hecho, este es un buen momento. Y este es un buen momento también para poder sentarse a dialogar con las diferentes empresas y decirles, esta es la realidad en la cual nos estamos encarando en un futuro no muy distante. El diálogo tiene que ser abierto. Una de las situaciones que siempre me ha sorprendido de México es que, permítanme ser un poco aventurado, comparado a otras regiones del mundo, el diálogo entre ustedes y las empresas automotrices es algo limitado. Creo que si vemos y comparamos contra los amigos de Fenabrave, Fenabrave habla de manera mucho más abierta con las empresas automotrices. Si vemos el trabajo que realiza la NADA en Estados Unidos, el trabajo que se realiza es mucho más grande. Y no es falta de iniciativa de ustedes, es un trabajo que yo veo que el ingeniero Rosales viene peleando hace mucho tiempo atrás. Me acuerdo, hará 3 años atrás, él me dijo, ¿me puedes compartir, por favor, la proyección de electrificación que existe para México? Porque creo que no está en el radar del gobierno, no está en nuestro radar y de repente todas estas empresas automotrices nos van a alargar todo este producto eléctrico y yo no sé si el mercado mexicano tiene la capacidad de acomodar todo eso. Entonces, son puntos muy importantes. Hablemos, dialoguemos, estamos acá para apoyarlos, porque si no, lo que va a pasar es, no podemos correr una carrera en un F1 con llantas de bicicleta, no podemos llenar el aire de una llanta que está pinchada con una secadora de aire, no podemos pintar un vehículo nuevo con una brocha de pintar. Los retos son claros, el tema de comercio va a limitarnos bastante, el tema de la electrificación nos está limitando bastante, mucha agresividad por parte de las empresas chinas y obviamente esto está generando márgenes con incertidumbre por parte de la industria automotriz. Dejo mis datos de contacto para cualquier duda. Si los he incomodado, bueno, continúo haciendo lo que vengo haciendo durante 20 años, creo, y cerrar con agradecerles mucho por esta nueva oportunidad, desearles un 2026 muy bendecido, mucho éxito, cuenten con nuestro apoyo y hasta una próxima. Muchas gracias.